De la poesía atenina lo que destaco es que tenemos, bueno, como señalé, grandes personajes, como el caso de Efraín Barquero también, que han hecho conocido a Teno en otras latitudes. Silvia Verdugo es también otra de nuestras poetas que deben ser rescatadas. Doris abarca el compromiso con la tierra, con lo agrario, con el modo de ser del hombre de campo, con toda su esencia, digamos. Yo tenía una contrapregunta y se la haría a todos los colegas que están en la escuela. ¿Cuántas veces le han pedido que lean un poema de un poeta atenino? Hola, soy Claudia Rivera Leiva. Hace más de 20 años en esta comuna conocí por las fotocopias de un libro los versos y las prosas de un poeta llamado Efraín Barquero. Su relato me emocionó, quizás porque yo también escribo. Entonces quise saber quién era, y mi mayor sorpresa fue saber que había nacido en Piedra Blanca y que ese poeta al que comencé a admirar había inspirado sus líneas también en esta tierra. Poco se sabe de él aquí, quizás porque cuando sacaba los recuerdos, sacaba la historia. Por años me pregunté si en Teno existían más poetas, y la respuesta es que sí, son muchos. Entonces conecté con la bondad de una mujer de Morsa, en cuyos versos plasma el amor a su tierra y la generosidad con la que vivió. Ella es Silvia Verdugo, poeta a la que no tuve el honor de conocer, pero que está cerca, porque a través de sus hijos conocí parte de su historia. Un antiguo proyecto fallido me llevó a conocer a una joven madre, como yo, de Teno urbano, la que, potenciada por su familia y especialmente su padre, transformó la rebeldía de la adolescencia en poemas que la ayudaron a sanar y a expresar. Ella es Camila Duzán. En este recorrido de las letras he sido afortunada de conocer a la autora de los versos más estremecedores que he leído, pero cuyo proceso ha sido endulzado con poesía y amor. Ella es Doris Mesa Zócar, poeta del sector de las Arboledas y actual hija ilustre de Teno. Sean ustedes testigos de lo que representa la poesía para cada uno de ellos, una forma de vivir y expresar que conocerán a través de cada uno de los relatos que componen, versos y prosas teninos. Espero lo disfruten. Estaba todo tan lleno de gente y no había nadie en la espera del extranjero y su espera. Anochecía, llovía, nevaba, transcurría afuera, pero adentro mendigaba el hombre envejeciendo en la fotografía de su rostro. Les presento a Sergio Barahona Jofré, cuyo seudónimo es Efraín Barquero, el niño de Piedra Blanca, el de pocas palabras. Tímido y silencioso, desarrolló una herramienta tan poderosa como la palabra escrita, motivado por sus padres y profesores, entre ellos la señorita Didier, de la Escuela Particular Santa Rosa, donde cursó sus primeros años en la comuna de Teno. Lo conocí en la presentación de su antología en la Plaza de Armas de Santiago. No es muy asequible, no es fácil llegar a él. Efraín Barquero es una persona un tanto enigmática, solitaria, como un lobo solitario, ¿cierto? Que sufrió mucho en su vida de joven, digámoslo así, ¿eh? Su padre estaba enfermo, ¿ya? La situación económica de ellos no era del todo buena, ¿ya? Tenían su pasar, pero también tenían sus aprietos, ¿ya? Y a él le tocó vivir esa etapa difícil de tener que educarse con un papá enfermo, ¿ya?
a pesar que su papá era bien activo también en las actividades aquí en Teno, pero también la enfermedad lo afectó. ¿Ya? ¿A qué se dedicaba el papá de Efraín Barquero? El papá era panadero, tenía una panadería, aquí cerquita, aquí frente a la estación. Estudia pedagogía en la Universidad de Chile e integra la generación literaria de los 50, donde destacan muchos escritores de renombre en Chile y en el extranjero. El mismo día que firma la publicación de su primer libro, fallece su padre, por lo que decide que su seudónimo será Efraín, nombre en común con su progenitor, y Barquero, por el mito del barco que conduce a la muerte. La piedra del pueblo, de 1954, contiene el prólogo de su amigo y padrino de bodas Pablo Neruda, y es el primero de 25 publicaciones, siendo la última dedicada a su esposa, fallecida el año 2017. Durante el gobierno de Salvador Allende, Barquero se encontraba como agregado cultural en Colombia. Tras la llegada del golpe militar, se radica en Francia, lugar que le dio asilo político. Su madre, Rosa Jofré, viuda, se encontraba a la espera de su único hijo, quien no podía regresar a verla por el contexto político. Conocí a la mamá, una señora muy agradable. Ella me prestaba libros, conversábamos mucho en la puerta de su casa. Ella me contaba que tenía un hijo poeta, y para mí el hecho de tener un poeta era como grandioso, como un dios, un poeta. Yo decía, qué ganas de conocer un poeta. Y ella me hablaba mucho de su hijo que estaba en otro país, que estaba lejos, por motivos ajenos a su voluntad, pero que pronto venía a verla. Siempre me decía que pronto venía a verla. ¿Esperaba? Sí, ella siempre lo esperaba. En 1991 fue nombrado Hijo Ilustre de la Comuna de Teno, premiación a la que no asistió y que generó diversas opiniones de la comunidad. Y él estaba dolido por lo que había ocurrido aquí en Teno, ¿ya? Porque su madre había quedado muy abandonada, ¿ya? Entonces eso repercutió en el hecho de que Efraín Barquero no quiso venir a recibir el premio, porque tampoco él se sentía a gusto con las autoridades que habían en aquel momento. Algunos pensaron que al poeta no le importaba su tierra. Otros comprendemos que el retorno no siempre deja los mejores recuerdos. Como poeta puedo comprender que el hombre de ceño fruncido, rasgo propio de los Barahona, por cierto, fue desde niño un hombre de pocas palabras o extensa sonrisa. Pero basta leer su poesía para saber cómo amó la tierra, cuánto extrañó a su madre, cómo amó a su compañera de vida. Efraín Barquero, uno de los poetas chilenos de mayor significación literaria, fallece en la ciudad de Santiago el 29 de junio del 2020, a la edad de 89 años. Yo soy hijo único, entonces participaba también en la comida. Y de repente volví a hacer lo mismo yo, como en un juego poético. Me levantaba de la mesa sin que nadie lo notara, iba otra vez a la ventana y era para mirar mi puesto vacío como una premonición, un poco de... Qué raro que se fue después de tanta ausencia de la tierra, del país y de la gente querida de uno. Silvia Verdugo Lea es otra de las poetas destacadas de la comuna. Nacida en San Fernando,
Al fallecer su madre, se traslada al sector de Morsa, donde se radica hasta el final de sus días. Yo creo que la niñez de mi mamá la marcó en gran medida de lo que ella fue, porque ella quedó huérfana de su madre a los 5 años. Entonces en esa época era muy difícil. Se quedó sola con un padre que trabajaba mucho, entonces tuvo una infancia muy difícil. Realizando sus estudios en la escuela número 40 de Morsa y en el Liceo de Niñas de Curicó, viaja posteriormente a Santiago para estudiar en la escuela normal, anhelando convertirse en profesora. Mi madre siempre quiso ser profesora, pero como se casó tan joven, tuvo que renunciar a este proyecto. Nuestra casa estaba llena de libros, de diccionarios, libros de medicina. Entonces ella siempre estaba como, iba un paso más adelante. Los primeros versos de amor de la poeta están consagrados a Luis Toledo Ibarra, quienes después de 2 años de noviazgo contraen matrimonio en el año 1946. Siempre en el mismo sector, conforman una familia compuesta por 7 hijos, asumiendo además la crianza de 2 de sus hermanos pequeños. Se casó muy joven, a los 18 años se casaron con mi papá, a los 21 años ella ya tenía 3 hijos, entonces su gran rol como madre, yo creo que ella fue madre antes que todo. Tengo los recuerdos de cuando niño nos contaba cuentos para hacernos dormir y siempre preocupada de nosotros y era una madre sí, era tan especial. La mejor madre que pude haber tenido, a pesar de las limitaciones que veía en general yo en el hogar, en la familia, en su contexto, pero la mamá entregándolo todo por cada uno de nosotros. Ella escribía entre platos y olla y entre criar a muchos hijos, porque nosotros somos 9 hermanos. Como una vía de escape, la pasión por la poesía la lleva a escribir centenares de ellas, expresión que cala en profundidad para quienes la conocieron y para aquellos que aún conservan sus escritos. En la biblioteca había una persona que le transcribía sus textos. Entonces le transcribió todos sus textos a máquina y los fotocopió con fotografías y todo, y eso me los pasó, lo anilló y me los pasó para que yo los inscribiera en el derecho de propiedad intelectual. Los escritos mencionados por Doris Mesa conforman el libro llamado Lunas de Morsa, de 1986, que revela el amor que sentía por su tierra. Ella me decía, yo en las noches me siento aquí y miro la luna entre medio de los cerros aquí de Morsa, dijo, y eso me hace sentirme feliz, dijo, porque es una forma con la cual yo tengo cierta comunión con la vida, ¿ya? Y con el ser, y con esta comunidad. Pero sus capacidades literarias llegan incluso a la creación de los himnos de las escuelas San Cristóbal y Morsa, además del himno para la provincia de Curicó. Mujer muy valorada por la comunidad de Morsa, destaca en ella la vocación y la generosidad con la que enseñó a muchos adultos a leer. Ella hizo un rol muy social en esta comunidad y lo hacía de una manera absolutamente desinteresada. Le ponía inyecciones a la gente a cualquier hora del día. Mi padre tenía que levantarse en la noche para ir a ver enfermos con ella, porque ella le exigía, ya levántate, le decía, porque tenés que acompañarme a ver a las personas. El 27 de junio del año 2008, Silvia Verdugo de Toledo fallece a la edad de 80 años. Y lo que más nos impresionó a nosotros es el cariño que el pueblo, cuando ella falleció, aquí estaban pusieron
embanderaron a media asta toda la calle, le hicieron muchos homenajes. Creo que fue el único momento de todo lo triste que es del funeral en que yo me quebré y lloré al ver mi pueblo de Morsa embanderado en honor a mi madre. Yo diría que mi madre lo más importante que uno aprendió es que era de una generosidad increíble. Ella es una persona muy amable, muy acogedora. Y nos hablaba mucho de una teterita azul que tenía. Una desordenada, como dicen en la escuela, Mi nombre es Camila Duzán Leiva, tengo 31 años y vivo actualmente en el sector de las Haciendas Las Margaritas de Teno, pero prácticamente toda mi vida y juventud viví en Teno, en Serrano, 324A, ahí a una cuadra de la plaza. Hija de Francisco Duzán y Lilian Leiva, ambos profesores de la comuna, y junto a su hermano Gianfranco, describe su infancia como una etapa feliz, siempre destacando la familia como su pilar. De niña, los recuerdos que ella tiene son de esta comuna, de salir a jugar a la plaza, de que de repente se subía a un árbol y que algún alumno nuestro del liceo, con mi señora trabajamos los dos muchos años en el liceo, la bajaban del árbol y era la hija del profe. Creo que tuvo una infancia feliz como la que se tienen en estos pueblos chicos donde todos se conocen y son amigos. Alumna destacada, a la edad de 9 años escribe su primer poema llamado El zapatito remendón, a petición de un profesor amigo de sus padres. Y recuerdo que él validó mucho este texto que yo escribí, me hizo sentirme entusiasmada, entonces yo seguí escribiendo estas historias propias de mi infancia, de mis fantasías también. Sí, la Camila estaba en básica cuando ella comienza a escribir. Yo creo que fue por ahí por séptimo o octavo cuando ella gana un premio internacional en España y que recibió un premio de la cultura en Talca. Los versos y prosas en su época de juventud se transforman no solo en una manera de expresar, sino también de resolver dudas y validarse. Era mi forma también de conectarme quizás con otras personas de mi edad a través de los poemas. No solo escribía para mí, a veces me encargaban poemas con otros fines y siento que eso me permitió, y todavía, tanto en la juventud como ahora, me permite gritar sin tener que faltarle el respeto a nadie. Yo le publiqué su primer libro de poemas, le ayudé a publicarlo y precisamente porque recuerdo hasta el nombre desde mis entrañas. Me gustaba mucho cómo escribe y bueno, con el tiempo siguió escribiendo muchas cosas y uno las va viendo en las publicaciones que hace en distintas redes sociales. Muchas gracias. En la juventud, en mi vida, el aporte de la poesía fue, yo creo que la oportunidad de gritar sin tener que alzar la voz. Psicóloga educacional y clínica, actualmente trabaja en la Escuela Las Arboledas. Combinando su profesión y rol de madre, continúa además trabajando en finalizar un libro destinado a la infancia. Madre de un pequeño de 4 años, llamado Antay, es él su motor para seguir creciendo en la búsqueda de las herramientas literarias y poéticas que le permiten a otros también avanzar por medio de su talento en la poesía. De los temas que yo escribo propiamente tal, que son asociados hoy en día a la infancia, a la maternidad, a las mujeres solas que luchan. Entonces siento que eso me permite mostrar unas partes que están un tanto ciegas quizás, o que se dejan un poquito de lado.
El tema es que ahora grito por otras cosas, por cosas que como adulta veo, que en mi trabajo de psicóloga me sensibilizan, que como madre también vivo, pero siento que me permite eso, hacer justicia a través de la palabra, hoy en día sobre todo sensibilizar a otras personas y poder visibilizar cosas para las que todos de repente estamos ciegos. ¿Qué te motiva a ser poeta? ¿Qué te motiva de la poesía? ¿Qué te inspira? Hoy en día yo creo que me volví a reencontrar con la poesía. La tenía un poquito, no abandonada, pero no la estaba escuchando. Y siento que me aseguré con mayor convicción que antes que es una herramienta. Hola, soy Doris Mesa Azócar, nacida y criada en las arboledas de Teno, donde están ustedes ahora, pero mucho más abajo. Soy hija de campesinos, mi papá trabajaba en un fondo, mi mamá trabajaba en la casa, somos 4 hermanos, éramos 4 hermanos, tengo 75 años, tengo 75 años y tengo 2 hijos vivos, 2 muertos y soy viuda. En este sector, Doris Mesa, junto a sus padres y 3 hermanos, vive una infancia privilegiada, pese a las carencias económicas. Yo creo que estoy viva y estoy bien gracias a la infancia que pasé llena de cariño y de amor, porque éramos muy pobres nosotros. Mi papá trabajaba en un fondo con su campana que le tocaban a las 4 de la mañana y hasta que el sol se fue, hasta que el día se oscureciera. Y mi mamá se las arreglaba como podía, ella tenía animales, vendía animales, ella siempre ayudó mucho en los gastos de la casa. En la escuela número 27 de Las Arboledas, Doris cursa sus primeros años y comienza su cercanía con la poesía. Luego acude hasta la escuela superior número 13, Aurora Urrutia Díaz, actual de 56 y que se ubicaba en el antiguo liceo. Fui a Teno, a la escuela. Al principio iba a pie 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta. Y después mi profesora, que parece que tuvo una affair con el dueño del fondo donde trabajaba mi papá, entonces se consiguió un caballo y yo iba a caballo a la escuela. A los 21 años, Doris decide culminar sus estudios de enseñanza media o humanidades, llamados así bajo el antiguo sistema educacional. Entonces yo me tuve que ir a Santiago, estudiar en la noche y trabajar en el día. Y así terminé la enseñanza media en el Colegio San Ignacio de Bocuro. Y ahí un profesor mío, un inspector del liceo vio algunos textos míos y le gustaron. Entonces empezó a pedirme más y más y le pasé y él solo hizo la portada del libro, hizo todo. Ese es de tu primer libro, El ¿verdad? primer libro que se llama Camino de Sombras. ¿Y cuando tú llegas con el primer libro de vuelta? No, como que no dijeron nada. Es que ¿sabes lo que pasa? Que mi mamá, yo creo que en el fondo a mi mamá le gustaba la poesía. Yo tenía un cuaderno donde le pasé en limpio todos mis poemas y se los llevé a ella de regalo. Pero mi mamá no sabía que yo lo había escrito, entonces ella un día fue a Santiago, es como chistoso. Un día fue a Santiago y no tenían que envolver los huevos, llevaba huevos y sacó las hojas del cuaderno y fue envolviendo. Esos fueron mis primeros poemas que se perdieron. Junto con los huevos. Junto con los huevos. Sí. Paralelo a sus estudios, llega su primer amor. Luego de 3 años de pololeo, Víctor y Doris contraen matrimonio. Llega así su primer hijo, quien fallece cuando tenía 1 año y medio de edad. Luego nacen Marcelo, Omar y Gabriel. Víctor, su marido, fallece a los 48 años de edad. Con fortaleza y valentía, Doris continúa dando vida a otras creaciones.
entre ellas Trigal, publicado el año 1996, Escrito en el agua, del año 2000, y Cuerdas mágicas, en el año 2002. Esperando a Omar es el quinto libro de Doris. Relata la agonía en la búsqueda de su hijo desaparecido. Finalmente, Omar fue encontrado fallecido el año 2004. Estaba por cumplir 30 años. Omar era el hijo del medio de Doris. Lo sucede Gabriel, lo antecede Marcelo. En este momento él debería tener 43 años. En ese proceso Doris escribió y salió un libro que se llama Esperando a Omar. Y es todo lo que escribió durante ese año mientras su hijo no se podía encontrar por ningún lado del país. Me siento muy empático frente a la situación que ella vivió y destaco esa fortaleza de poder compartir con el resto lo que ella vivió y hacerlo a través de lo que ella sabe hacer, que es escribir y transmitir en este modo de comunicar lo que realmente ocurre ahí. Humanamente, ¿cómo la ves tú? Lo que le puede pasar a cualquier padre o madre que pierde un hijo en esas condiciones. Nada vuelve a ser igual. La muerte tiene no otro sentido, tiene el mismo, pero se dificulta el caminar, me imagino, tiene para ella, yo creo que un dolor inabarcable todavía. El 21 de diciembre del año 2021, Doris Mesa es nombrada hija ilustre de la comuna, junto al actor José Sosa. Yo creo que se hizo justicia. Se hizo justicia en el tema de poder reconocerle su trayectoria. Bueno, una deuda que estaba pendiente. Suena un poco pretencioso, sino porque yo sea amigo cercano de ella, que luego de Efraín Barquero inevitablemente tenía que ser ella. Yo creo que en Teno tenemos identidad, pero no hemos dado vida a los espacios que tenemos con esa identidad, y una manera de avanzar en eso es destacar a personas como Doris Mesa para que también la puedan conocer y las nuevas generaciones se vayan empapando un poco respecto a todo lo que ella registró a través de sus palabras y de su poesía. Tenía que hacer algo para denunciar el abuso del patrón con los inquilinos. Eso me dolía mucho. Tenía que cobijarme en la belleza del paisaje, en el cariño, en el ambiente familiar. Tenía que disfrazar la pobreza. Y para eso estaba a mi alcance la poesía. ¿Tú te consideras maestra en algún aspecto? No, yo no soy maestra de nada. Yo soy simplemente una ciudadana común y corriente que ama la poesía y está contenta con hacer lo que hace. Una gran poeta. Versos y prosas teninos representa para mí como mujer y periodista, y para nuestro equipo, el valor y la necesidad de visibilizar a nuestros escritores y poetas. Simboliza la cercanía de quienes están y el recuerdo de los que ya partieron. Yo empecé a escribir poesía a raíz de la incentivo de la maestra, que nos enseñaba muchos poemas y salíamos a recitar. Y ahí me empezó a interesar la poesía. Son súper importantes los maestros. Son súper importantes. En las escuelas de Teno debiese haber un programa, y lo conversamos fuera de cámara, programas curriculares en donde incorporaran a la formación local, el programa educacional, digamos, currículum local, un área de literatura y enfocada a los poetas de Teno, que por lo demás tenemos bastantes. Los programas de fomento lector hacen que los niños lean, pero no necesariamente hacen que los niños descubran si tienen o no estas aptitudes para ellos también escribir en prosa, en verso, en lo que quieran, en el género que quieran. Muchas veces hacemos lo contrario,
subestimamos a los niños o no les damos la oportunidad de potenciar esta parte cultural que tienen, ya sea en la música, en la pintura, en el arte, pero el apoyo de la familia es fundamental y creo que es importante que en la escuela se trabaje mucho esto. Sabemos que la comuna de Teno tiene un gran valor patrimonial, lo que nos motiva a seguir investigando. Por ello dejamos la invitación a no olvidar, reconocer, apoyar y valorar los saberes de nuestro territorio.